muchas gracias por su presencia y por llegar puntuales, además, estoy sorprendida. Bueno, en el nombre del Fondo de Cultura Económica les damos la más cordial bienvenida a esta charla. Bueno, esta es una serie de charlas que estamos gestionando con apoyo de Estefan Minolo, a quien le agradezco mucho siempre por ayudarme en la gestión. Y bueno, se llama Diálogos Filosóficos y hoy nos toca con el tema la filósofa Hannah Arendt. A cargo está Julián García, a quien también le agradezco mucho por aceptar la invitación, y sin más les dejo para que empecemos en la charla. Bueno, muchas gracias al Fondo de Cultura, gracias al compañero Estefan, gracias a todos por estar aquí. Vamos a intentar dialogar sobre la filosofía de Hannah Arendt. Entonces, el esquema que vamos a seguir es que me han dicho que tengo que hablar 40 minutos, ¿sí? Más o menos 40, 45. Ya, eso es totalitarismo. Y después haremos un turno de conversar, de compartir un poquito, ¿ya? Entonces, lo que he planteado es un viaje mental a través de la filosofía de Hannah Arendt. Y bueno, aunque me gustaría hacer alguna cosa divertida, es complicado, dado el tema, ¿ya? Entonces, espero que no nos vengamos abajo a través de este viaje mental por los totalitarismos y por la filosofía política. Punto de partida, los campos de concentración. ¿Qué decía Arendt? Dice, éramos enviados por nuestros amigos a los campos de internamiento y por nuestros enemigos a los campos de concentración. Así decía ella. Bueno, ¿qué pasa con los campos de concentración? Que suscitan una necesidad de comprensión. Este va a ser nuestro punto de partida y también el punto de partida de la filosofía de Arendt. Ella dice, yo quiero comprender, tengo que comprender, ¿ya? En una entrevista en el año 64, en la televisión, una entrevista fantástica, si pueden verla en la web, en YouTube o lo que sea, es una entrevista fantástica en blanco y negro, ella decía, para mí lo esencial es comprender. Yo tengo que comprender, y escribir forma parte de ello. Es parte del proceso de comprensión. Entonces, ella escribía para comprender. Vamos a tener eso en cuenta. No es una escritora que haga filosofía para vender ideas, sino que lo que nos cuenta es parte de su proceso de comprender. Y atención, que el punto de partida son los campos de concentración. Así que vamos a vincular los campos de concentración. Ella se consiguió escapar de un campo de internamiento, no de concentración, en Gurs, en Francia. Ella estaba recluida allí y se consiguió escapar por Francia, Portugal y después hasta Nueva York. Su amigo Walter Benjamin no, se suicidó porque estaba muy agobiado y pensaba que la Gestapo lo iba a apresar y se suicidó, ¿ya? Pero ella sí consiguió escapar. Entonces sabía muy bien lo que decía cuando hablaba de los campos de internamiento y de la necesidad de comprensión que eso implicaba. Ella decía que no quería influir, y que ella solo quería comprender. ¿Por qué quería comprender? Para llegar al sentimiento de encontrarse en casa. Y decía, vamos a ver, ¿cómo puedo estar en casa sabiendo que los campos de concentración han existido? Ese es el problema que tiene ella. Dice, comprender es vivir estando en casa. ¿Cómo uno esto a los campos de concentración? Y entonces ella comienza un proceso de investigación, un proceso de escritura acerca de los campos de concentración y de totalitarismo partiendo de ahí. Dice, vamos a ver, comprender es vivir en casa, pero vivir con profundidad. ¿Qué es lo que se opone a vivir con profundidad? Hablar con clichés. Dice, todo el lenguaje superficial que tenemos es un lenguaje no comprensivo. Y se dio cuenta de esto cuando fue a Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, y vio que la gente seguía hablando con clichés. Decía, esta gente no se ha enterado de lo que ha pasado aquí. O sea, el lenguaje estaba velando la realidad. ¿Y qué decía ella? Dice, hay una especie de estupidez pública. Entonces, Arendt dice, campos de concentración, hablar en clichés, hay una
pública, la gente no tiene profundidad, y el hablar con clichés es una expresión de la falta de profundidad, pero me quiero sentir en casa. ¿Y qué hace ella? Dice, bueno, dice, ¿cómo puedo sentirme en casa? Comprendiendo. ¿Cómo comprendo? Dice, comprendo reconciliándome con un mundo en el que estas cosas son posibles. Y a partir de ahí comienza un proceso de escritura y de reflexión personal que le va a durar toda la vida. Es decir, para Arendt el proceso de comprensión dura toda la vida. Cuando ya al final de su vida viejita en Nueva York, en su apartamento, le preguntan, bueno, ¿y usted, esta gran escritora, todo lo que ha hecho y demás? Ella responde muy fresca, como siempre decía, y dice, no, si todo lo que he escrito es provisional. Todo es un ejercicio de comprensión. Así que en este mundo en el que estamos, con tantas afirmaciones definitivas, Arendt nos puede enseñar a pensar en lo provisional que es estar en este mundo, y que la escritura es nuestra mayor herramienta para poder comprenderlo. ¿Cómo comprende Arendt? Comprende situando en su contexto lo que ocurrió. Y decía, bueno, vamos a empezar a describir qué es lo que ha pasado aquí. Y dice ella, describir los campos de concentración sin enfado, sin enojo, ella emplea la expresión latina sin ira, no es ser objetivo, eso es indultarlos. Para escribir acerca de los campos de concentración hay que hacerlo con enojo, según Arendt. No se puede excluir el componente humano y la emocionalidad que lleva un campo de concentración. Por eso ella se da cuenta de que tiene un problema. Dice, quiero escribir sobre el totalitarismo, pero no quiero conservar lo que ha sido totalitarismo. Quiero escribir sobre algo que no quiero conservar. Es el gran dilema que tiene. ¿Eso qué le hace a Arendt? Le obliga a cambiar la metodología de escritura. Y esto provoca un debate académico acerca de lo que significa la historia. Entonces ella dice, los acontecimientos de la historia son cristalización de elementos anteriores, pero no podemos aplicar el principio de causalidad. Y esto lo aplica Arendt al totalitarismo. Dice, hay una serie de elementos anteriores que en un momento de la historia, por algún factor que está en la libertad humana, dice ella, no explica cuál, algún factor de la libertad humana, un día cristalizan en un acontecimiento. Y el totalitarismo es el acontecimiento central del siglo XX para ella. Entonces, su libro, su máximo libro, su fantástica obra, Los orígenes del totalitarismo, tiene una reunión de varios elementos. Está el antisemitismo, está el imperialismo y está el totalitarismo, que es el último capítulo. Su modo de escribir es absolutamente sorprendente, porque va cogiendo elementos de aquí y de allá para para unir y hacer ver cómo eso cristaliza en lo que ocurre en la Alemania nazi. Entonces junta lo que ocurría con los Boers en Sudáfrica, con la filosofía de Hobbes, con el antisemitismo que se da en la Europa del 18 y del 19, con el imperialismo del siglo XIX y la última parte, lo junta todo. Alguna vez esto cataliza, dice ella, en los totalitarismos. Entonces ya veis de dónde partimos, de ese esfuerzo de comprensión, de esa escritura y de esa descripción de elementos y de la modificación del método histórico para poder decir qué es el totalitarismo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace Arendt? Intentar, aplicando esta no historia causal al totalitarismo, explicar qué es. Y entonces ella, que era discípula de Husserl y de Heidegger, acude a la fenomenología. ¿Qué es lo que hace? Tratar de identificar los elementos fenoménicos del totalitarismo. Hay una serie de elementos históricos que cristalizan ahí. Voy a intentar identificar qué es esto. Y entonces, ¿qué es lo que hace ella? Copiar a Heidegger. Esto es una opinión mía, ¿eh? Después de estudiar a los dos, esto puede que no lo vean por ahí en algunos libros, pero
En mi opinión, ella asume el método deconstructivo de Heidegger y lo aplica a la realidad histórica. Claro, tengan en cuenta que el libro más filosófico de Arendt, que es La condición humana, se lo dedica a Heidegger, aunque no parezca la dedicatoria. En el diario que las cartas se escriben, la correspondencia, dice: querido Martín, sabes que este libro te lo dedico a ti, gran parte del libro es debido a ti. No voy a hablar de la relación Heidegger-Arendt, por si alguien estaba especialmente interesado en ello, pero no voy a hablar. Después en el diálogo, si quieren, conversamos sobre ello, porque me parece más relevante hacer este viaje intelectual que les propongo y después podemos conversar. Hay una gran deuda con Heidegger a nivel filosófico, tanto en el método como en algunas asunciones, y también en la crítica filosófica que hace a Heidegger. Tengan en cuenta que a Heidegger no le critica políticamente, le critica filosóficamente. Heidegger tuvo una filosofía, según unos no, según otros sí, comprometida con el régimen nazi. ¿Ya? Lo de Heidegger es para escribir un libro. Bueno, algunos escriben sobre Heidegger. Acá tenemos a un especialista también sobre la filosofía de Heidegger. Luego a lo mejor podemos conversar. Lo que quiero resaltar es que Arendt copia, asume el método de destrucción de Heidegger y lo aplica a los totalitarismos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué dice? Vamos a ver. Los regímenes políticos tienen, según ella, un principio inspirador. Voy a buscar cuál es el principio que inspira el totalitarismo, nazi y soviético. Después de la guerra y los campos de concentración, ella se embarca en un proyecto para investigar los dos. Dice, vamos a ver, dice ella, la república tiene como principio inspirador la virtud, la monarquía el honor y la tiranía el miedo. Dice, bueno, aquí sigue Montesquieu. Dice, bueno, ¿cuál será el principio inspirador del totalitarismo? Y dice ella, el terror. Dice, por primera vez en la historia de la humanidad tenemos un régimen político cuyo principio inspirador es el terror. Dice, bueno, pues vamos a intentar describir qué es el terror. Aquí delante hay como 3 asientos, 5, acá por si quieren pasar aquí delante. Bueno, como les iba diciendo, el principio inspirador del totalitarismo es el terror. ¿En qué consiste el terror? Y dice ella, el terror consiste en la dominación total. La dominación total. ¿Cómo se consigue eso? Es decir, ¿cómo el totalitarismo consigue la dominación total? Y dice ella, entre varias cosas, he destacado 3. En primer lugar, por la ideología. Ahora les cuento qué es la ideología para Arendt, porque no es la ideología para otros autores. En segundo lugar, por la irrealidad, o el sentido de irrealidad. Y en tercer lugar, conectado con lo anterior, por la ruptura con el sentido común. Entonces, en primer lugar, la ideología. Esto es una de las partes fantásticas del libro Los orígenes del totalitarismo de Arendt. Hay una parte, un apartado que dedica a la ideología. Dice ella, la ideología es la lógica de una idea. Hasta ahí todo normal. Ideología, lógica de una idea. El problema es cuál es la idea que deriva en lógica. Entonces, dice ella, el problema no es el sistema deductivo, el problema es lo que yo pongo como premisa del sistema deductivo. Dice, puede ser cualquier cosa. En el caso del régimen nazi fue el racismo. Pero eso hay que vincularlo con el segundo punto del terror, y es la irrealidad. Y aquí hay una cosa que a mí me parece maravillosa de Arendt, y es que ella es capaz de distinguir la lógica interna del sentido común. Todos tenemos lógica interna, y todos deberíamos tener sentido común, que para ella es
cuando referimos todos nuestros sentidos a un mundo común que compartimos. ¿Cuál era el problema de los nazis? Que hicieron una ruptura entre la lógica interna y el sentido común. La lógica interna era la del racismo, pero ellos habían roto el sentido común. No se referían al mismo mundo que el resto de los mortales. Por eso dice Arendt que una de las cosas más preocupantes de los campos de concentración era el sentido de irrealidad. Los nazis realmente estaban siguiendo la lógica racista, pero desconectados del mundo común de los hombres. Habían roto con el sentido común. Y en tercer lugar, precisamente, la ruptura con el sentido común estaba atentando contra lo más político que llevamos los seres humanos, y es la capacidad de iniciar. Dice, los nazis acabaron con esto. ¿Sí? Este régimen de terror implicaba la destrucción de los seres humanos. Y Arendt es muy clara, dice, antes de que los seres humanos sean llevados a un campo de concentración, hay una preparación de cadáveres. Y en Arendt tiene un triple momento, 3 fases. Primera fase, la destrucción jurídica de la persona. ¿Qué hicieron en las leyes de Nuremberg? Destruir jurídicamente a los judíos. Segunda fase, eliminar cualquier referencia moral de esas personas. Hablo de moral, no de ética. Es decir, cortar con tu mundo de costumbres. Y eso se consigue mediante el aislamiento de otros seres humanos. Y en tercer lugar, la aniquilación de la persona física. No pudieron haber llegado a la aniquilación de la persona física sin las 2 fases anteriores. Y sin todo lo que hay detrás. Sin la ideología, sin la ruptura con el sentido común y sin la negación de ese mundo común que compartimos. Todo está interrelacionado. Así es como Arendt es capaz de identificar los elementos de un régimen de terror. Ahora bien, ¿qué hacemos con todo esto que Arendt describe? Porque el panorama es bastante negro. ¿Qué hace ella? Bueno, ella se rebela contra esto. Ella se rebela. Dice, voy a intentar explicar cómo hemos llegado a esto y vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Y Arendt dice, vamos a ver, ¿de qué hablamos cuando el régimen de terror es capaz de terminar con las personas? Y dice, estamos hablando de seres humanos superfluos. Se pudo acabar con los seres humanos en un campo de concentración cuando se los declaró superfluos. Yo no puedo eliminar jurídicamente a una persona que es relevante. Antes tengo que asumir que es superflua, aunque la premisa sea la premisa racial. Pero cambien la premisa racial por la premisa de la productividad. Solo digo esto. Dice Arendt, ¿cuándo empezamos a considerar a los seres humanos superfluos? Y entonces ella, a raíz de los totalitarismos, dice, tengo que vincular lo que ha pasado ahora con lo que lleva pasando desde hace 300 años. Y entonces se embarca en un proyecto de investigación, le dieron hasta una beca a la Fundación Guggenheim, sobre la filosofía de Marx. Nunca escribió el libro de esa beca, pero el análisis sobre Marx le va a extender hacia los 300 años anteriores, porque se da cuenta de que Marx es un punto de catalización de lo que había ocurrido en la época moderna. Dice, ¿qué es lo que hace Marx? Dice, Marx hace una inversión que se venía produciendo desde mucho atrás, y es la inversión de trabajo y labor. Dice, Marx identifica el trabajo como labor. Dice, y esto es una cosa nueva, que antes en Marx no había ocurrido. Pero Marx lo escribe. Es como un testigo, y forma parte de la tradición, y a la vez rompe con la tradición. Para entender esto, les voy a decir cómo hace Arendt la jerarquía de nuestra vida. ¿Ya? Para ella tenemos una parte activa de nuestra vida y una parte contemplativa. Una parte, digamos, espiritual. Pero la parte activa tiene 3 componentes, que son el componente de la labor, el componente del trabajo y el componente de la acción política. Y la jerarquía es así. La labor es el estrato más bajo, después está el trabajo y después está la acción política, que es la más alta. Para ella,
una de las acciones se hace en el ámbito privado, que es la labor, y las otras dos en la esfera pública, que son el trabajo y la política. La labor es la que hacemos en nuestras casas, en privado y para mantenernos en la vida, en el ciclo vital. El trabajo es producir bienes de uso. Y la acción política es fundar instituciones políticas. Entonces, dice Arendt, el mundo se hace por el trabajo y por la política. Vemos carros, vemos autobuses, vemos edificios, son bienes construidos, son cosas hechas por el trabajo de los seres humanos. Y también tenemos estados, tenemos universidades, tenemos instituciones que nacen de la acción política de los hombres. ¿Sí? Entonces, esas dos acciones, la política y el trabajo, hacen nuestro mundo. Y la labor se queda atrás. ¿Qué ocurre en la época moderna? Dice Arendt, que la labor se pone arriba del todo y se confunde con la política. Y esto es de una importancia trascendental. ¿Por qué? Porque tanto la política como el trabajo tienen un punto final. La labor no. La labor únicamente es mantenernos en la vida, y la vida no tiene ningún fin para Arendt. Es un ciclo constante. Entonces, cuando la labor se pone por encima del trabajo y de la política, estamos desvirtuando las acciones o la jerarquía de la vida activa de los seres humanos para Arendt. Esto ocurre en la época moderna, pero quien lo ejemplifica en mayor medida son los totalitarismos. ¿Sí? ¿Qué ha ocurrido al ponerse la labor por encima? Que lo político se ha escondido. Se escondió lo político. Lo hemos perdido. Y el totalitarismo, al poner la labor por encima, se convierte en un proceso sin fin. Ya no hay fin. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice Arendt. Marx hace entrar la labor en el ámbito público, donde nunca antes había estado. La labor siempre estaba en el ámbito privado. Y al estar en lo público se hace borrosa la distinción entre labor y trabajo. Os hago una pregunta. ¿Vosotros podéis distinguir entre bienes de uso y bienes de consumo? Porque ahí es donde Arendt hace el análisis. Dice, hemos convertido los bienes de uso, que tienen que ser duraderos, en productos de consumo, fungibles. Piensen en la ropa de temporada. Eso no es fruto del trabajo para Arendt, sino de la labor. ¿Por qué? Porque está para ser reemplazado continuamente. Dura tan poco que solamente tiene un ciclo vital cortísimo. Entonces dice Arendt, este cambio de mentalidad entre el trabajo y la labor propició que a finales del siglo XIX aparecieran las filosofías de la vida. Nietzsche, Bergson, ¿sí? Donde la vida se pone por encima de todo. Entonces dice Arendt, ya, pero esto, ¿cómo es que si hay tanta filosofía de la vida, llegamos a los campos de la muerte? ¿Qué está ocurriendo aquí? Y entonces Arendt dice lo siguiente. Precisamente los campos de concentración pretendían contribuir a la expansión de la naturaleza. Y dice Arendt, los campos de concentración son expresión del régimen totalitario, pero el régimen totalitario lo que hace es unir lo que nunca antes estuvo unido, y es naturaleza e historia. Los nazis se creyeron en potestad de poder manejar la historia igual que se maneja la naturaleza. Ellos se creían dueños de la vida. La labor estaba por encima e hicieron una biopolítica. Entonces, es muy fácil. Si aplico la premisa racial y sostengo que de todas formas la naturaleza va a terminar con los más débiles, yo que soy dueño de la historia, me arrogo la potestad de contribuir con la naturaleza y acelerar lo que de otra manera iba a ocurrir.
y es favorecer la selección del más fuerte. Según Arendt, si no hubiera habido ese cambio en las actividades vitales, esto no habría ocurrido. Es decir, la fusión de naturaleza e historia no habría ocurrido de no ser por este cambio operado en la modernidad. Fijaos cuáles son las expresiones que se utilizan para hablar de los campos de concentración. Fábricas de la muerte o laboratorios de la muerte. Son expresiones del proceso de fabricación. Pero entendidas bajo el régimen de labor, porque el proceso de los campos de concentración no tenía fin. Si no terminara la Segunda Guerra Mundial, eso habría continuado, porque estaban bajo un esquema de labor. No tenían ningún fin. Claro, aquí Arendt da muchas vueltas filosóficas y dice, el problema que tenemos en la época moderna es que primero hemos identificado todo en lógica medios-fin, somos utilitaristas, pero después hemos perdido el sentido del utilitarismo. Dice, ¿cuál es el fin del fin? ¿No? Parafraseando a Lessing. ¿Para qué hago esto? Me da igual, para mantener el ciclo, dice Arendt. Mantengo el ciclo de destrucción. Y aquí es donde Arendt lo une con las lógicas del poder, ¿no? De la dominación total del régimen del terror. Tengo que hacer aquí un paréntesis. Para Arendt, el poder político no es el de la dominación ni el del terror. El poder es de la gente. Todos tenemos poder político. Lo que hace el régimen totalitario es dominar, infundir terror. Y ese terror, dentro del ciclo vital, tiende a expandirse indefinidamente. Ella pone un ejemplo y dice lo siguiente. Vamos a ver. ¿Qué ocurría con los nazis? Después de matar a judíos, comenzaron las purgas entre la población alemana. Y después comenzaron las purgas dentro del partido nazi. Nadie se fiaba de nadie. ¿Por qué? Porque la dominación total tiende a ser total. No puede dejar ningún espacio. ¿Cuándo comenzó esto para ella? En el imperialismo del 19. Cuando Inglaterra, Francia, Alemania, etc. se lanzan a la conquista del mundo, no querían dejar ningún espacio. No se podía dejar nada. Hacia afuera. Hay que dominarlo todo. ¿Qué ocurre con los totalitarismos? Que aplican eso al interior. Alemania sí comienza con la expansión, se anexiona Polonia, después aquello, lo otro, parecía... Pero después de expandirse, buscando el espacio vital, comienza la dominación al interior. Aplica dentro de Alemania lo que Francia, Inglaterra, etc. habían aplicado en las colonias. Y es ese régimen impuesto hacia la población de fuera, solo que los nazis lo hacen hacia la población de dentro. No se podía dejar nada. Y esto merced a este cambio operado en la modernidad. Claro, esto conlleva que los seres humanos no pintan nada dentro de la dominación total. Hacer a los seres humanos seres superfluos tiene como consecuencia el que ponga la premisa que ponga, podemos prescindir de ellos. Arendt vincula el totalitarismo con la época actual y dice, atención, el totalitarismo es una nueva forma de gobierno que ha venido para quedarse. Que exista o no, no quiere decir que no pueda darse de nuevo. ¿Por qué? Porque los seres humanos, cada vez que sean hechos superfluos, están siendo objeto de un régimen de dominación total. Cuando ella marchó a Estados Unidos, huyendo de los nazis, marchaba, supongo que feliz por poder escapar, y sufrió un contraste, un shock, porque ella venía con la filosofía existencial alemana de aquellos primeros años, y después se da cuenta de que hay otro tipo de filosofía política en Estados Unidos, que es la filosofía más contractual, la filosofía del consenso, republicana, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ella
al principio era muy entusiasta. Oh, la Revolución Americana, el acto de fundación, la gente políticamente pudo comenzar. Pero luego se da cuenta de que la lógica es muy parecida al régimen nazi. Solo que allá la gente era superflua por la cuestión del consumo y no tanto por la cuestión política. Aunque después se da cuenta de que incluso la Revolución Norteamericana había sido infiel a sus principios. Y si bien los totalitarismos han venido para quedarse, dice ella que puede surgir en cualquier momento, creo que todos somos testigos de lo que pasa en nuestro mundo, ella dice, sin embargo, siempre tenemos la reserva de poder contestarle y de sobrevivirle. Porque el poder político reside en los seres humanos. ¿Dónde? En nuestra capacidad de iniciar procesos políticos. ¿Dónde fundamenta eso Arendt? En el nacimiento. Ella dice que el hecho de que los seres humanos vengan a este mundo de manera no inesperada, porque sabemos cómo venimos a este mundo, pero el hecho de que nazcamos, de que vemos la luz en este mundo, ella lo interpreta de manera ontológica, diciendo que tenemos capacidad, en virtud del nacimiento, de iniciar cualquier proceso. Y cada vez que iniciamos un proceso, estamos actuando políticamente. Y estamos diciendo no al régimen totalitario, cualquiera que pueda existir. Entonces Arendt, por una parte, describe un panorama negrísimo, por una parte nos advierte acerca del peligro, y por otra, dice, sí, pero atención, que los seres humanos tenemos siempre la capacidad de proponer y de hacer algo políticamente. Entonces, las dos cosas están juntas. De hecho, el libro sobre el totalitarismo termina afirmando la capacidad de los seres humanos de emprender proyectos. No termina diciendo lo mal que estamos, sino que tenemos la capacidad de resistir. Y no solo de resistir, sino de iniciar de nuevo. Y para terminar, no sé si estamos en tiempo, podemos conversar de muchas cosas, tampoco es cuestión de aburrirles. Quería hacer una especie de reflexión actual sobre el pensamiento de Arendt. ¿Se pueden justificar los campos de concentración? No podemos justificarlos, ¿a que no? ¿Podemos justificar que los seres humanos sean superfluos? Seguramente no, pero es un hecho. He estado siguiendo las últimas noticias en la prensa internacional acerca del poder del transhumanismo y cómo puede hacer superfluos a los seres humanos. He sido despedido por un proceso que nadie pudo parar. Esto venía el otro día en una noticia de prensa. Es un empleado de Estados Unidos al cual no le renovaron su contrato, un descuido del jefe, pero el sistema informático detectó que ya no formaba parte de la empresa y activó todo el proceso de despido. Y lo tuvieron que despedir. No funcionaban las claves de internet, no funcionaba su acceso a la puerta, los guardias le ayudaron a sacar las cosas. No, es un error. Ya, pero esto parecía Kafka. Igual que el proceso. Exactamente igual que el proceso. Ese ser humano había sido considerado superfluo por un sistema informático. Otra noticia. Mi jefe es un algoritmo. ¿Alguna vez su jefe fue un algoritmo? ¿Han trabajado para el algoritmo? Otra cuestión. Hay programas informáticos para leer currículums, hojas de vida. Si usted no pone las palabras clave, el currículum no es seleccionado, y eso lo hace un algoritmo, que considera qué hojas de vida son superfluas y cuáles no. ¿Qué hubiera ocurrido si Hitler hubiera tenido el poder del algoritmo? Hago la pregunta porque Hitler, el régimen nazi, tenía todo el aparataje conceptual, solo que le faltaba cierto instrumento técnico. Pero Eichmann, cuando mandaba a los judíos a los vagones de tren, estaba siendo un burócrata. Se comportaba como un algoritmo. Arendt a lo mejor hubiera tenido que escribir algoritmo en Jerusalén, en lugar de Eichmann en Jerusalén. ¿Por qué planteo esto? Porque este debate hoy en día es candente. Los seres humanos tenemos
entre nosotros la desdicha de considerarnos superfluos unos a otros. Sin embargo, desde ciertas filosofías neorrealistas se plantea que lo más importante del ser humano es la libertad. De hecho, hay un pseudo debate que queremos hacer alguna vez, no sé si será posible, entre Marcus Gabriel y Yuval Harari sobre estas dos posturas. ¿Estamos hablando de los seres humanos desde un punto de vista superfluo o consideramos que lo más importante es su libertad? Bueno, este debate tan importante ya fue adelantado por Arendt hace 50 años. Así que bueno, espero que esta pequeña disertación y el diálogo que ahora tenemos pues nos pueda servir a todos para pensar un poquito más nuestro mundo. Muchas gracias.